vamos a empezar también hasta nosotros, se llama Edad Moderna, que comienza en el Renacimiento. Lo que conecta el Renacimiento con Grecia y a su vez con el racionalismo que les sigue, que son los tiempos de Descartes, 1600 a 1700, y con la Ilustración, que se llama Siglo de las Luces, o la Razón, o Siglo de la Razón, y después también con el Romanticismo y con nosotros, son precisamente las máquinas, es decir, la visión del mundo como un mecanismo, de los seres vivos, de los cielos, de todo, pero como un mecanismo que se puede abrir, que se puede observar, que se puede desmontar, aunque luego no lo puedas volver a montar, ¿eh? Tú abres a un señor en canal para ver lo que hay ahí y ya luego ya no lo puedes volver a montar. Pero es la idea de que el cosmos, como decían los griegos, no decían universo, decían cosmos, lo que tiene orden y proporción y esas cosas, criaturas vivas, los cielos, la naturaleza, lo que vemos que es periódico y ocurre de un modo, todo eso es un gran mecanismo que, aunque no sea evidente a los sentidos, como pasaba con la serie armónica. ¿Por qué siempre longitudes constantes dan intervalos constantes? Pues porque hay un orden oculto quiere decir que está más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Todo esto ya lo aclaramos y no vamos a insistir, pero esa es la línea precisamente que une el Renacimiento con lo que llamamos Edad Moderna, los 5 siglos que vienen después. Es decir, observar el mundo, ahora sí, medirlo con cantidades y después extraer las leyes correspondientes. Este es el método científico según lo formuló Francis Bacon. Hoy pues es más refinado y tenemos muchas ciencias más, pero lo esencial, si uno quiere comprobar las cosas, quitar creencias y apariencias y quedarse con lo esencial, es observar, anotar lo que observas, y cuando ya tienes un buen listado de observaciones, pues ahí lo miras. Si se pueden deducir cosas, las deduces, y si no, sigues observando. Es decir, el mundo como un mecanismo fue también la visión de Grecia y también la de los renacentistas, que se llaman así, ya saben que también se dieron el examen, por la misma razón. No solo Leonardo, muchos renacentistas diseñaron muchísimas máquinas, fundamentalmente de guerra, para todas estas cortes renacentistas ricas, como la que hemos visto en el programa de historia, la ópera, y las primeras óperas y todas esas cosas. Aquí tenemos a una de las piezas que disparó el asunto, que fue la famosa imprenta de Gutenberg. Esto es en torno a 1400 y poco. Aquí vemos un taller, una imprenta evidentemente es una máquina pues bastante compleja, es decir, diferente de una azada, que aunque no es una máquina, pues es una prótesis que me ayuda a no acabar con las manos, ¿no? Pero las herramientas, digámoslo así, son un intermedio, un tránsito hasta las máquinas más complejas. O dicho de otro modo, una máquina, como decían los antiguos, un órgano es un conjunto de herramientas ensambladas que pueden desplegar grandes fuerzas o grandes pesos. Este es Gutenberg, que a partir de su invento pues hubo que quitarle las puertas al campo y la cosa ya no se pudo parar. Quiero decir, quizás sea uno de los inventos de las máquinas más revolucionarias que se han inventado jamás. Desde la caída de Roma, un mundo en el que había muchos, no digo libros como hoy, pero muchos documentos y circulaban, y muchas cosas, hasta los tiempos de Gutenberg, la Iglesia tuvo un control absoluto y total sobre todo lo que se publicaba. En 1200, que es 200 años antes de Gutenberg, y 800 años después de Teodosio y otros emperadores, de los primeros emperadores cristianos, la biblioteca de Notre Dame, donde están Leonin y Perotin, los de la polifonía, que ahora por encima pasamos, ya hemos pasado, se me ha olvidado citarlos, ya hemos pasado. La primera polifonía occidental, propiamente hablando, es 1200 en la Catedral de Notre Dame, Leonin y Perotin, ya hablamos de esto en Cotimes. Pues en ese momento la biblioteca de Notre Dame es la más nutrida de Europa, y allí dice que en existencias hay 3000 volúmenes, aunque hoy sabemos de facto, se sabe que solo había 1200. Mientras que en la biblioteca de Alejandría, en los tiempos gloriosos, llegó a haber hasta 700.000 u 800.000 volúmenes. Fíjense cómo estaban las cosas, o el patio, que hasta el siglo XII más o menos, casi XII-XIII, el Islam era superior a Occidente en todo tipo de tecnología, militar, científica, médica y todo. Pero esto comenzó a cambiar ya la carrera desde la invención de este señor. Es decir, la imprenta permitió
multiplicar las copias no solo de la Biblia, que fue el primer libro que empezó a divulgar, escrita en lenguas que no fueran latín, para que la gente las pudiera leer, sino de todos los clásicos y de todos los libros que habían sobrevivido a través de los árabes o de los monjes o por la razón que fuere. Es decir, Grecia volvió por sus fueros, y esto que se representa aquí es el ave fénix, que supongo que conocen el mito. Es un ave que muere pero renace de sus propias cenizas, y por eso ellos se llamaron renacentistas. Lo que estaba renaciendo era el mundo, bueno, pagano, sí, con todas sus consecuencias. Los papas, los Borgia y otros, pintaban desnudos en el Vaticano. No hay que entender desnudos como lo entendemos hoy, sino pintaban figuras clásicas como las entendían los griegos y los romanos, y Europa volvió sus ojos de nuevo a Grecia, no a la Edad Media, sino a Grecia, y consecuentemente llamó Edad Media a el tiempo que mediaba entre la caída de Roma y ellos mismos. Este señor de aquí es Giorgio Vasari, el primero que utilizó la palabra renacimiento. Este es su libro, la portada de su libro. Publicó 100 biografías escuetas, bueno, no como lo hacemos hoy, de 100 pintores y arquitectos y escritores famosos de su tiempo, y era un arquitecto famosísimo. Esta es una casa que dirigió él, que creo que la habitaba él, está en Arezzo, es Villa Julia, y este es Guido de Arezzo, por eso lo he puesto aquí, porque está en el pueblo del famoso Guido, al que ya vimos también en la clase de los órganos. Pues esta es la portada de su libro, la primera ocasión en la que se utiliza explícitamente esa palabra. Esta, en cambio, es la portada de una edición de un libro que se llama De Humanis Corporis Fabrica, o traducido al castellano, El taller del cuerpo humano. Con la medicina había pasado lo mismo. En tiempos de Aristóteles y Alejandro Magno, que lo conté en alguna de las clases, en Atenas y en Alejandría también, Aristóteles tenía a su disposición varios centenares de médicos distribuidos por equipos, haciendo disecciones anatómicas de animales, de cadáveres de presos, quiero decir, de gente ajusticiada, etc. Pero eso quedó prohibido también con la caída de Roma, y durante 1000 años, pues aquí solo se estudiaba a Galeno, eso también lo comentamos. Un libro tenía tanta más razón cuanto más antiguo era, aunque lo que hubiera allí dentro fueran todo entelequias y cosas inventadas. Quiero decir, Galeno y la visión medieval también imperaron durante más de 1000 años. Galeno se inventó cosas. Esto no es hablar contra Galeno, que era un buen médico, y todas estas cosas. Si sienten curiosidad, en el canal hay una conferencia en Alicante, se llama Historia de la Mente. Historia de la Mente. Se puede ampliar todo lo que estoy diciendo aquí. Pero después de 1000 años imperando cosas que los médicos, sobre todo los médicos de guerra, porque guerras no dejó de haber, ni durante la Edad Media, ni durante el Renacimiento, ni durante el Barroco, ni siquiera hoy. Los médicos de guerra, hartos de ver que muchas de las cosas que Galeno decía en sus libros, ahí en los cadáveres no estaban. Pero nadie cuestionaba nada. Hasta que Andrea Vesalio editó su libro. Este libro es el que se toma como símbolo de inicio de la Edad Moderna, ya lo aclaramos también. Según algunos, el descubrimiento de América, según otros, en torno a 1500, más o menos 1550, hasta ahí se llama Edad Antigua, y a partir de ahí Edad Moderna. El libro se editó en 1540 y tantos, y en poco más de unos 70 años acabó con los dogmas de Galeno, y desde entonces hasta hoy, esto es lo que se enseña en las facultades de medicina todavía actuales. En muchas facultades de medicina, los dibujos que dejó hechos Andrea Vesalio se siguen utilizando de manual, porque son de las mejores xilografías que se han hecho jamás. Esto dicho todavía por artistas actuales. Pues lo que se ilustra aquí es una lección de anatomía, una disección de un cadáver, y el que está aquí diseccionando es Galeno. Este señor, tal como acabó sus estudios, al día siguiente le ofrecieron la cátedra de anatomía, creo que era de Padua, no recuerdo exactamente la ciudad, y la ocupó. Sin embargo, fue también perseguido y denunciado por sus propios tutores, en ocasiones, una historia que, en fin, suena demasiado. Y al final parece que no murió directamente por la Inquisición, pero sí en un naufragio, una cosa un poco extraña. Perseguido estuvo, como muchos. Leonardo también
Lo que pasa es que a Leonardo le protegía al Papa, pero quiero decir, Leonardo y Miguel Ángel también tienen dibujos anatómicos. ¿Y cómo los hacían? Pues comprando cadáveres y por las noches en sus talleres de pintura y de arquitectura, abriéndolos y dibujando lo que veían. Así los hicieron. Este de aquí es este de aquí es un dibujo de la vena cava. No lo puedo ampliar, pero es un dibujo con un detalle terrible. Es una vena, solo una vena. Es decir, la vuelta de la sangre hasta el corazón, y compone una figura humana. Tiene otros. Oye, hay que dibujar bien. También tiene algunos pequeños errores y algunas cosas, pero sus láminas siguen siendo utilizadas 500 años después. Y este es un autorretrato de Andrea Vesalio, en el que está enseñando sus diseños, sus dibujos a la autoridad. Está diciendo: acepta mis diseños y si no, arrójame al precipicio. Este es el precipicio. Es decir, esto es lo que yo he visto y esto es lo que he pintado. Decía Vesalio que podía seguir dentro de la cabeza. ¿Qué andaban buscando Aristóteles y los antiguos? El neuma, el espíritu, si estaban las cavidades del corazón, la psique de los griegos, lo que distinguía la materia viva. Ya saben que los animalitos tenían psique para los griegos, bueno, y para mí también, algo tendrán, algún tipo de conciencia. Eso es lo que andaban buscando. Y Vesalio decía que en sus disecciones él podía seguir, era fácil observar por dónde iban los nervios, las arterias y las venas, que es por donde se suponía que iba el neuma, el espíritu y todas esas cosas. Pero que él, de todo lo que hablaban los antiguos y galenos, allí no veía nada. Bueno, un personaje, igual que Leonardo, que anticipó los principales descubrimientos de 500 años después de él. Este es el currículum de Leonardo cuando se lo presentaba a Lorenzo de Medici. Lo leeré así muy rápido, por no perder más tiempo. Dice, para que le contrate: dispongo de unos puentes extremadamente ligeros y fuertes, adaptados para ser transportados fácilmente y salir en persecución del enemigo o cuando sea necesario escapar de él, y otros puentes seguros y resistentes al fuego y a la batalla y fáciles de elevar. También métodos para quemar y destruir puentes de los enemigos. Sé, cuando una plaza ha sido sitiada, sacar el agua de las trincheras, realizar infinitas variaciones de puentes, caminos cubiertos y escaleras y otras máquinas pertinentes en dicha ocasión. Hay una clase sobre máquinas, donde salen máquinas de guerra antiguas, que también la pueden ver, de los romanos, digo. Si por la altura de terraplenes o por la posición del lugar es imposible bombardearlo, tengo métodos para destruir cada roca u otras fortalezas, incluso si están basadas sobre la roca. También tengo morteros fáciles de transportar, y puedo arrojar pequeñas piedras que casi parezcan una tormenta y con el humo causar un gran terror. Si el combate ocurriese en el mar, tengo varias clases de máquinas. No quiere decir que las tuviera en el almacén, sino que tenía los diseños, y si le ponían carpinteros suficientes, él en un mes te armaba, y el dinero, te armaba un ejército. Y esto es lo que él no, y muchos otros renacentistas también. Tengo haré carruajes cubiertos, que es el predecesor del tanque. En caso de necesidad construiré cañones, morteros. Bueno, no quiero cansarles con el currículum. Esta es su carta de presentación para que le contraten. Y al final, después de 9 puntos detallando máquinas, mayormente de guerra, dice: en tiempos de paz, por algo lo dirá así, evidentemente no eran los tiempos, pero si hubiera paz, creo que podría proporcionar completa satisfacción, como la de cualquiera, en arquitectura, en diseñar edificios públicos y privados y en guiar agua de un lugar a otro. Puedo realizar escultura en mármol, bronce o arcilla, o pintar cualquier cosa que sea necesario. El ideal renacentista englobaba todo, es decir, Leonardo, Brunelleschi, León Battista Alberti y tantísimos, y Miguel Ángel, no eran solo pintores, no eran solo buenos pintores, eran muy buenos pintores, muy buenos arquitectos, que hay que calcular pesos. Ser arquitecto no es dibujar un plano. Te dibujas el plano, montas el edificio y se te cae, lo más probable es que en estos tiempos te corten la cabeza. Es decir, eran arquitectos, eran pintores, eran escultores, pero de los mejores, eran músicos, todos sabían tocar y tañer, y este era el ideal renacentista, una educación integral, tal como hablamos. Aquí tenemos algunas de las máquinas que diseñó Leonardo. Esta es una ballesta gigante, tiene otras, gigante significa de 12 o 15 metros, claro, no es para matar enemigos, es para dispararla contra la puerta de la muralla, y si das, pues no, si das con una ballesta de estas, no resistirá mucho más.
Este de aquí es uno de los puentes famosos que él dice que sabe construir. De hecho, se le encargó uno enorme. En estos tiempos, bueno, los antiguos eran mejores en todo, porque sí que construían grandes puentes y grandes cosas. Y este es un ingenio volador que se ha reconstruido hoy, porque este es el sueño de Leonardo que daba comienzo a la clase. Leonardo tuvo un sueño, y el sueño de Leonardo evidentemente fue volar. Para sus diseños se inspiró en el vuelo de los pájaros y en las alas y en otras cosas, y las máquinas que él diseñó, tal como las diseñó, no podían volar. A pedales no puedes hacer que las hélices y las alas batan lo suficientemente para elevar, pero a fe mía que los principios eran correctos, igual que los del submarino, igual que los de un montón de cosas que dejó diseñados. Diseñó un autogiro. Un autogiro es un... ¿Han visto Mad Max, la cúpula del trueno? Una futurista, ahí sale un autogiro real. Sale el amigo de... no me acuerdo cómo se llama, bueno, este señor tan famoso, que es una hélice, un asiento, porque tienes que ir colgado de algún sitio, y un pequeño motor, y ya está. Eso es como un mini helicóptero de bolsillo. El autogiro de Leonardo evidentemente no podía volar, porque a forma de palanca, pero los principios sobre los que dejó diseñadas estos son correctos. De todos modos, el sueño de Leonardo tuvo un precedente glorioso. En el siglo XI, en la abadía de Malmesbury, en Inglaterra, que salió en la clase de los órganos, salió, no sé quién estaba y quién no, había un monje de nombre Aylmer, que en torno al 1100 y pico, bueno, Malmesbury no era un convento sin más allí de clausura como los que nos enseña Humberto Eco en lo alto de las montañas, era un centro cultural importante. Hubo muchos, Malmesbury, Arezzo, hubo muchas ciudades, no piensen solo en un convento con monjes rezando, sino que allí había copistas, había escuelas, no era cualquier iglesia de cualquier sitio. Pues allí el monje Aylmer diseñó una especie de armazón con madera y telas, etcétera, se lo puso sobre el cuerpo y se lanzó desde una de las torres más altas de la abadía y consiguió volar unos 200 metros, que se dice pronto, hasta que al final, es que me vienen las palabras como en la calle, no puedo hablar como en la calle, bueno, no puedo. Al final, bueno, se estrelló y se rompió las dos piernas. Claro, porque no hizo un vuelo realmente, y lo dijo, después lo dijo el tío, dice, si no he podido volar, parece que hizo el comentario y ha quedado registrado, no voló, lo que hizo fue pues más o menos planear, no cayó directamente a plomo, 200 metros son muchos metros. Dijo, si no he conseguido volar es simplemente porque se me ha olvidado poner una cola, un timón que me hubiera permitido, si caía a subir, si subía a bajar, es decir, que el hombre lo entendió. Esto fue 300 y pico años antes de Leonardo, y después vino el sueño de Leonardo, que tardó todavía 3 siglos más en realizarse. Este es el primer vuelo, estos eran entretenimientos de corte en los tiempos de Bach, y a partir de 1600, aquí estamos en Aranjuez, y el primer vuelo, no es un vuelo tripulado, pero es un gran globo, estos fueron los primeros de la historia. Se hacían como entretenimiento sin tripulación, pero el primero tripulado creo que fue en Versalles, por estas fechas también. La ilustración que estamos viendo es Aranjuez, aquí cerca de Madrid, pueden verlo por los trajes, ¿no? Van vestidos como de majas de Goya, este parece uno de Goya, y aquí pues la peluca, el lazo. Todavía 200 años después del primer globo tripulado, los hermanos Wright, en torno a 1903 fue el primer vuelo ya tripulado. Así hablábamos antes también, decían, nada más pesado que el aire puede volar, pero voló, claro, por medios naturales no, hay que meterle un motor de combustión, una máquina o 100 batidores, pero claro, tienes que contar con su peso. Sin máquinas no estaríamos aquí, o no estaríamos los mismos que estamos en las mismas condiciones, estaríamos pues de otra manera. Pero todavía hubo que esperar 100 años más, después de los hermanos Wright, para que el sueño de Leonardo se cumpliese. Este señor está volando. Lo que lleva en la espalda, evidentemente, es una máquina. La patrocina Red Bull. Bueno, claro, porque alguien tiene que poner el dinero, Pero es una mochila. Esto no es la mochila esa de la Olimpiada, que también nos quedamos todos, ¿no la vieron? Hace 2 o 3 Olimpiadas en Los Ángeles, de repente salió uno con una mochila a reacción en la espalda, eso lo utiliza el ejército americano.
pero no volaba, sino que se desplazaba de pie, bueno, como quería, y lo manejaba, como es que van a rushar con los que van a echar a las naranjas, igual, bueno, parecido, llevaba una palanca aquí y una gran, claro, ¿qué era lo que llevaba en la espalda? Mayormente combustible, claro, porque como te quedes sin combustible vas dado. Aquí pasa algo parecido, estos problemas se pueden subsanar con una pequeña pila atómica, porque no pasa nada, pilas atómicas hay por muchos lados y no nos enteramos, no pasa nada, pues no tienes que cargar todo el peso en combustible, pero este señor indudablemente está volando y esto muestra que el sueño de Leonardo era real. En cuanto a la música, en el Renacimiento pasaron cosas parecidas, del mismo modo que los renacentistas se aplicaron a redescubrir toda la antigüedad clásica, sus ciencias, sus disciplinas, su filosofía, su medicina, todo lo que había dormido el sueño de los justos más de 1000 años, pues los músicos hicieron lo propio. Algunas de estas ya las han visto, no voy a parar. Esta está aquí porque en el Renacimiento hubo varios fenómenos relacionados con la polifonía que los veremos en detalle durante el curso. La polifonía no nació aquí. La polifonía occidental pues nació en algún momento anterior al año 1000, consistía en varias líneas, de esto ya hemos hablado, después se desarrolló durante 1100 y 1200 y 1300 hasta el Renacimiento, que es lo que llamamos Ars Antiqua y Ars Nova, pero era un tipo de polifonía diferente a la que practicaron los renacentistas. Se llamaba, es una polifonía digamos más homofónica, ahora la aclararé. Este es Adelmo, al que sí que vimos en la clase de los órganos. Es la primera fuente que cita el organum paralelo por quintas. Dice que en Irlanda y en el norte, en Inglaterra, y en fin, en la costa del Báltico y por ahí, los monjes llevaban cantando pues toda la vida, en tiempos de los romanos también. Cantarían de otro modo, pero cantar creo que con coros y todo. Pero es la primera referencia escrita que tenemos al proceder de dos melodías en paralelo, y esto es del siglo VII, por eso está aquí Adelmo, aunque ya lo vimos en la clase de los órganos. Es decir, que la polifonía, claro que no la inventan los renacentistas, ahí ya lleva la polifonía pues al menos en 1400, por lo menos 5 siglos de existencia, pero es una polifonía un poco diferente a la que hemos practicado después. Eso se llama progresión homofónica. Supongo que entenderán lo que significa, o lo más fácil es pensar en una coral de Bach, por ejemplo. Las corales de Bach las han visto. Me estoy inventando las notas, no estoy construyendo. ¿Han visto alguna coral de Bach? Bueno, la habrán oído. Que no hayan visto la partitura, la han oído. Una coral que son fantásticas y muy bonitas y armónicamente terriblemente bonitas y todo. Pero digámoslo así, se mueven todas las voces a la vez. Es decir, se cambia de acorde, pero las 4 voces, tenor, bajo, todos cambian a la vez. Es decir, no hay una melodía que fluya libre o independiente. Y esto es lo que distingue mayormente a la polifonía del año 1000 hasta 1300 más o menos, incluyendo la Ars Antiqua, y a la Ars Nova y a la polifonía renacentista. Los renacentistas ya sí exigen una voz, que es la voz melódica, precisamente, que no tiene por qué estar en el soprano, aunque mayormente lo está, pero puede ser otra, que se mueva o que construya el dibujo melódico que quiera el compositor, y no el que derive de las reglas gregorianas o de las reglas de la progresión de la armonía. Es decir, la armonía anterior a 1400 también es, como digo, tonal, como la nuestra, claro, no es que es extraña ni... pero las voces no se mueven libremente. Toda disonancia que se va a producir se prepara anticipadamente. A veces hay notas de paso, giros, hay cosas que se mueven, pero se mueven solo para dar pie a que el siguiente acorde pues sigue. Es decir, es una armonía en vertical, así se llama. Y esto, ahí ya no me escribe esto. Se llama armonía en vertical y esto recibió el nombre de primera práctica. En los apuntes está y lo veremos con más detalle. Esto tampoco es. Mientras que la polifonía renacentista que comenzaron a escribir los contemporáneos de Leonardo y enseguida también el padre de Galileo y Gabrieli y todos los que vamos a ver muy pocos en el programa, pues es otro tipo de armonía. Esta es en vertical y se llamó primera práctica, mientras que la segunda práctica tiene otras características. Pero a la vez que esto ocurrió, es decir, que los renacentistas reclamaron una música, es decir, que la música instrumental pudiera existir. Hasta este momento del Renacimiento había música instrumental, pero normalmente acompañaba a coros, música litúrgica, cosas así. Mientras que a partir del Renacimiento ellos comienzan a exigir que la música, aunque no acompañe un texto,
y menos litúrgico ni profano, que eso es irrelevante ahora. Para ellos tiene derecho a existir, y comienzan a aparecer los primeros consorts, que ya saben lo que es también, y si no ya lo digo ahora, bueno, lo digo por historia. Un consort es un grupo del mismo instrumento. Por ejemplo, un consort de violas de gamba son 4 violas o 6, un consort de flautas de pico son 4, un consort de sacabuches son 5 o 6 a cada uno, de un tamaño. Es decir, es un grupo polifónico, pero solo instrumental y de un solo tipo instrumental. Es decir, no mezclas instrumentos. Bueno, este fue uno de los fenómenos, ya lo veremos durante un poco más de detalle. El surgimiento, la independencia de la música instrumental, el surgimiento, la independencia de una línea melódica que reclama sus propias leyes. Es decir, no se construye la melodía en función de la progresión armónica, sino al revés, que esto es lo que venía ocurriendo hasta ese momento. Aquí tenemos algunos personajes famosos. Este de aquí es Orlando Di Lasso. Estuvo en Roma y en algunas ciudades italianas, pero después se volvió para el norte con los protestantes y está dirigiendo un conjunto instrumental muy numeroso de aristócratas. Aquí también hay clero, claro, alto clero, y nobles y de todo. Y todos saben tocar, claro, porque les han enseñado. Similar, por ejemplo, al de la famosa Camerata de los Bardi. La Camerata de los Bardi, que habló mucho sobre la música de los griegos, bueno, de lo que va el tema de los renacentistas. Son el renacer del mundo clásico. En la Camerata de los Bardi estaba también el padre de Galileo, Vincenzo Galilei, y otros que eran nobles, Girolamo Mei, que este no era músico, ahora lo veremos también muy rápido. Bueno, a ver, no tengo una foto, un dibujo. Está dirigiendo un conjunto similar, mientras que lo que vemos aquí es un cuadro muy curioso en donde Veronese, que es un gran pintor de la época, pinta las bodas de Canaán por encargo de esta iglesia. Esta es una iglesia veneciana que se llama San Giorgio. Eran benedictinos, y la orden benedictina pues tiene como uno de sus requisitos el silencio, no habla. De modo que encargaron el cuadro es monumental, creo que mide casi 10 metros de largo por casi 7 de alto. Aquí lo tenemos, representa las bodas de Canaán. Lo que estoy intentando decirles es que, claro, todos los nobles de esta época y el alto clero eran versados en música, claro, y sabían tañer instrumentos, claro que sí. Y aquí se hacen retratar. Las figuras centrales, fíjense, son Cristo y María, la Virgen, mientras que los novios están aquí. Es una boda, ya saben de qué va. Se quedaron sin vinos y convirtió el agua en vino. Y después se hizo también otra cosa por ahí, no recuerdo muy bien qué, y está ilustrando. Bueno, es un encargo. La Basílica de San Giorgio, que no es cualquier basílica, ni está en cualquier sitio, está en Venecia, es decir, ahí hay mucho dinero. Ha encargado ese cuadro a uno de los mejores, que es él, y él pinta la escena como... Lo digo porque hay muchos que sostienen copas en la mano, por ejemplo, pero no hay ninguno ya borracho o beodo, como les pasaba a los paganos, ni nada, sino que todo esto está muy calculado, y él se autorretrata. El personaje que tañe viola da gamba, antes se veía un poco más ampliado, aquí se veía un poco mejor. Él es Veronese. Este señor que toca una viola da gamba, pero de un tamaño mayor, bajo, es Tiziano. Este señor que toca aquí el violín, o una especie de viola, no se ve muy bien, pero esto es el instrumento, está hacia abajo. Este es Tintoretto, que es otro de los más grandes de la época. Y este de aquí, que toca la flauta, que casi no se le ve, es otro que creo que se llama Jacopo Bassana o algo así. Y es lo que pasa siempre en estos cuadros. No solo eso, en este cuadro hay personajes muy importantes. El mismo Carlos V está aquí retratado, que es lo que hacían en la época. Tú utilizabas la mitología para ilustrar ciertas cosas, pero de paso hacías retratos al natural de ciertos personajes muy importantes. Bueno, para ilustrar esa cosa, como durante el Renacimiento, sobre todo estos personajes que conocemos más famosos, eran artistas multifacéticos, pero de los mejores. Este que tenemos aquí es Monteverdi, y esta lámina ilustra cómo también en el caso de la música, de lo que ellos inventan, que es una forma experimental, así lo hemos estudiado en primero. La ópera comienza como un espectáculo privado, como forma experimental. ¿Experimental qué significa? Pues que no hay una forma previa de la cual procede, sino que yo la diseño de nuevo. Como incluso para este tipo de espectáculos volvieron sus ojos a Grecia. Esto que tenemos aquí es una de las cartas
que le enviaba repetidamente al padre de Galileo el famoso Girolamo May. Girolamo May fue el inspirador de la camerata de los Bardi, pero él no era músico. No era músico. La mayoría de los que estaban en la camerata, Zarlino, que es un poco posterior, también pasó por allí, muchísimos, hubo cientos. Eran todo a la vez, eran buenos músicos, porque sabían tocar, como los Leonardo también, muy buenos. Eran también teóricos y también componían lo que les apetecía. Pero Girolamo May, que era uno de los impulsores de la camerata de los Bardi, era un gran erudito en el mundo griego, pero músico no era, él lo dice y es verdad. Y bueno, le envió un montón de cartas, todos sus pensamientos, sus ideas sobre este tema y sus estudios, pues se los escribía al padre de Galileo y por eso conocemos sus cartas. Y esta es la primera vez en la historia de Occidente en que por lo menos se intenta justificar la famosa afirmación de que los antiguos perseveraron durante milenios en la monofonía, porque eso es lo que hemos estado diciendo aquí. Se supone que hasta el siglo IX pues cantábamos a unísono, como las chirigotas de Cádiz, o una cosa, algo así es lo que están diciendo. Miles de coros en miles de ciudades, en miles de festivales y concursos, pero por alguna razón que no se da, pues cantando a unísono. Hasta que este señor, bueno, hace sus estudios de griego, y es verdad, en las fuentes que nos han llegado, que es na, pero es cierto, no aparece ninguna mención a los registros de voz de los griegos y los romanos, a que en un coro hubiese, sí se dice coros de hombres, coros de mujeres, coros de niños, y eso es evidente, las mujeres cantan al menos una octava más agudo y los niños también. Pero respecto a distinciones de voces, registros de voz, no hay ninguna mención. Mientras que respecto a instrumentos, aunque algunos dicen que no, sí que la hay. Por ejemplo, creo que es Ateneo, no recuerdo ahora, que es del siglo IV o V después de Cristo, incluso antes, en tiempos de... Creo que Aristoxeno también los cita. Bueno, sabemos que hubo varios registros de aulos, es decir, que el aulos en tiempos de Grecia y Roma se construía en 4 tamaños diferentes, está claro, para dar notas más agudas y notas más bajas, pero registros en el sentido de voces, que es como estamos hablando aquí, hubo los. Lo que ocurre es que en las fuentes escritas nunca se hace, las poco que ha llegado, que es nada, ¿no? Bueno, nadie habla de coros en la antigüedad, pues no aparece. Entonces dice Girolamo May en una de las cartas, dice: y esto para mí es prueba suficiente, el hecho de que no aparezca, de que en efecto las tragedias antiguas eran cantadas, como ellos ya sospechaban y sabían, pero que cantaban al unísono. Es decir, según Girolamo, el impacto y el fuerte impacto que tuvieron las tragedias, que duraron 1000 años, toda Grecia y toda Roma, los coros de las tragedias y los coros de las comedias se debían a que cantaban todos la misma música, con las mismas notas, con la misma letra y todos a la vez. Y de ahí derivaba el poderoso. Bueno, Girolamo tiene su mérito porque al menos es la primera vez que dejan de repetir como los medievales, que eran mejores en todo, pero de música ni una palabra. Y al menos lo intenta argumentar, pero claro, esto hay que revisarlo porque eso no es prueba de nada. Es decir, que yo no haya visto nunca un extraterrestre, por ejemplo, no significa que los extraterrestres no existan. Que sean como Alf, esa es otra cuestión, que tengan antenas y patas como los pulpos, ese es otro problema, pero evidentemente no podemos ser los únicos que estamos aquí. 100.000 millones de estrellas en 100.000 millones de galaxias, sin contar los planetas. Eso fue lo que dijo Sagan, que es una estimación, y evidentemente eso no vale. Es decir, que en las escasas registros que han llegado, que es nada, ya lo dijimos, no solo la iglesia, antes era costumbre quemarlo todo, y cuando algo te molestaba, cuando tú ganabas, menos el oro y esas cosas, y también lo fundes y haces otras cosas para ti. Pero evidentemente esta afirmación no se sostiene en nada, y esto es lo que hemos intentado documentar estos últimos años. Es una letanía que se repite a partir de la primera argumentación desde 1500 y antes, pues porque así, y hasta nadie discutía nada, pero esto se llama argumentum ex silentio, y en jurisprudencia así se utiliza mucho. Que tú no tengas ciertos datos respecto a ciertos actos no significa ni que hayan ocurrido ni que hayan dejado de ocurrir, es decir, no son relevantes a esa afirmación. Aquí se ilustran algunas de esas cosas. De las trompetas ya saben, del mundo clásico, el Odeón también lo vieron, y aquí está el famoso Monteverdi. Voy a avanzar. Este es otro cuadro famoso, con esto vamos a dejar ya prácticamente Grecia,
salvo Doni, bueno, Grecia renacentista, es de Rafael Sanzio, supongo que le suena, la famosa Escuela de Atenas, que fue una institución similar a la Biblioteca de Alejandría, la fundó Platón, donde Aristóteles tenía los centenares de médicos allí trabajando para él, bajo sus órdenes, un lujo, que fue cerrada, duró lo mismo, más de 1000 años, fue cerrada por Justiniano en el 529, es un emperador cristiano, decía, ahí el imperio hace ya un siglo que es cristiano, totalmente, pero duró desde los tiempos de Platón, hasta que es el 400 y pico antes, hasta el 529, 1000 años. Y es un cuadro renacentista donde ellos se representan a sí mismos, para que entiendan lo que hemos dicho antes. Europa se mira en el espejo de Grecia. Aquí están ilustrados personajes importantes, por ejemplo, este es Platón, pero es Leonardo da Vinci. Este es Heráclito, el de Todo fluye, Pantarrey, pero es Miguel Ángel. Esta es Hipatia, que fue asesinada por la turba en el 415 o así, en Alejandría. Esto fue un crimen que cubrió de oprobio a la Iglesia durante siglos. No al obispo que había movido aquello, un tal Teófilo, no. Esto fue un escándalo, porque ella fue maestra de paganos y de cristianos, de procuradores y emperadores, enseñaba en Alejandría. Esta es la famosa Hipatia que sale en la película. Yo la película no la he visto y no sé. Bueno, pues solo como ejemplo de lo mismo, es decir, y el resto igual, son personajes. Epicuro está aquí, también está el padre del estoicismo, Zenón de Cicio, Aristóteles es este de aquí, y un montón. A la vez que retratan a personajes muy importantes de la época, por ejemplo, el que está pagando el cuadro, hombre, que ya sería la bomba. Y a otros personajes muy importantes, pues se hace una identificación directa con la Grecia clásica. Cuando digo Grecia clásica, no piensen ahora en 6-4, hay que pensar en todo el mundo clásico. Por ejemplo, Cicerón pues es del 200 y pico. Clasicismo ya hemos intentado aclarar lo que es. Y volviendo los ojos a Grecia, tenemos aquí otro, este no fue el único, es un ejemplo que ya veremos durante el curso un poco más detallado. Este es Nicola Vicentino, 1553, por ahí, en la plaza de San Pedro de Roma, ahí en el Vaticano, en la famosa plaza, hubo un debate público y los jueces eran el mismo coro papal, el que han visto en los castrati, en la clase de, bueno, los que estén en primero conmigo, yo ahora no sé quién sí y quién no, sí que hay gente aquí, ¿no? Y otro coro muy famoso, es decir, ese es el jurado, ¿no?, de ese debate, dos coros de mucho renombre, los más importantes del momento, el papal y otro que no recuerdo, también compositores muy famosos, con un nombre que ya los consignaré, y el debate trataba, había dos oponentes, uno era Nicola Vicentino y otro era Vicente Lusitano, que eran personajes pues como Zarlino, como los Bardi, como los que estoy enseñando aquí. El tema en cuestión era si la música perdida de los griegos, porque en estos tiempos no tenían nada. Galileo el padre decía que tenía 3 fragmentos de música griega, que en el programa también salieron al comienzo, de los cuales 2 se demostró en 1900 que no eran griegos, eran muy posteriores, tiempos de Roma, en fin, que de la época de Aristóteles, pues que prácticamente no hay nada. Pero el tema de fondo del debate era que Vicente Lusitano, su oponente, del cual no tengo una foto, un dibujo, decía que la música de los griegos se podía reconstruir con tonos y semitonos, es decir, tal como la música de su tiempo, o la nuestra. Cuando digo la nuestra actual hay que entender tonal, no olvídense del siglo XX ahora, de eso aquí no vamos a hablar. Mientras que Nicola Vicentino decía que no, que la música griega incluía fracciones menores que el semitono, como ya mostramos el otro cuatrimestre, que por tanto contrastes habituales y convencionales no se podía recrear. De modo que construyó un nuevo tipo de clave que se llama archicémbalo o clave triarmónico, que podía tocar fracciones menores que el semitono. De hecho, sus teclas están divididas en 3, y mientras que yo aquí en cada, digamos, de grado a grado solo puedo hacer el semitono intermedio si no es uno de los 2 bisagras de la tonalidad, pues aquí yo puedo pulsar la tecla en 3 fracciones diferentes. Ahora lo veremos. Es decir, uno defendía que la música de los antiguos era diatónica, como de hecho lo fue, ya lo enseñamos aquí. La música más famosa y la que consumían las masas era diatónica, qué cosa fuere, es decir, cómo eran las notas, pues el día que vimos uno, el epitafio de 6 kilos, construido sobre una octava de ámbito modal, pero eran tonos y semitonos.
mientras que Vicentino decía que no, y por eso se celebró el famoso debate. Aquí tenemos esto creo que es Florencia. Aquí tenemos un diseño del teclado del clave es este mismo, triarmónico de Nicola Vicentino, como si yo puedo pulsar tonos, también semitonos, pero también cuartos de tono y todas aquellas cosas que hemos visto en el programa. Bien, pues el hombre construyó, no fue el único, un siglo después, ahora lo veremos, en un momento hubo otros intentos. Aquí tenemos la correspondencia en cents. Cents no son exactamente hercios, ni es una unidad actual que divide en 100 y es muy práctica, ¿no? Para comparar música de diferentes pueblos actuales, hemos ideado una nueva escala que dividimos es que el sistema decimal es muy práctico para muchas cosas. Esto no tiene más importancia, pero quiero decir, entiéndanlo, los renacentistas volvieron a repensarlo y a medirlo todo, volvieron a enfocar sus ojos al mundo, se olvidaron de las cosas que no se podían comprobar y volvieron a medir los cielos, las tierras, los mares y el aire, porque eso es lo que tratamos aquí, de cómo suena el aire.